Bueno, la semana pasada, porque yo el estudio Raquel, pero hace 2 semanas estuvimos hablando sobre otro de los, digamos, de los apartados de lo que estamos viendo en el tema de la oración, como es la confesión de pecados. Y vimos que la confesión de pecados solo se hace a Dios. Solamente Dios es el que tiene también la capacidad para perdonar tus pecados, y esa era quien realmente debemos de confesarle nuestros pecados. Vimos también que podemos confesar nuestros pecados a otros hermanos, por supuesto que sí, que podemos confesar y debemos confesar también nuestros pecados a otro hermano, sobre todo a partir de si hay algún tipo de pecado, de relación mala, de alguna cosa que ha pasado entre ese hermano y yo, o simplemente para confesar, hablar con un hermano, decirle algún aspecto, alguna cosa que ha ocurrido en mi vida, y poder tranquilamente hablar con este hermano y confesar nuestros pecados a otros hermanos. Y si hay un pecado entre uno y el otro, por supuesto que tiene que haber un perdón, que la otra persona extiende su perdón. A veces este tema del perdón nos lleva a equívocos, porque pensamos que el perdón es algo que me tiene que salir del corazón, y pensamos que el perdón tiene que ser algo como que hasta que no se me olvide yo no te puedo perdonar, cuando es completamente diferente. El perdón no es un sentimiento, el perdón no es algo que tiene que pasar con los años y yo te olvido, entonces te perdono. El perdón, si tú me das a mí un puñetazo, me das con un martillo en la cabeza, lo voy a recordar siempre. Siempre en mi vida voy a recordar que me has dado con un martillo, no lo voy a olvidar nunca. Cuando te hacen daño es imposible olvidarlo. Con el paso de los años es paliativo. Con el paso de los años se va quitando, digamos, esa gravedad, pero olvidarlo nunca se olvida. Sobre todo con situaciones muy graves, importantes, o con un daño que te han hecho. Pero el perdón, como vimos, el perdón no es opcional, ni siquiera es un sentimiento. El perdón es un mandato. Es un mandato. Entonces, cuando hay algo con algún hermano, aunque yo sé que tú me has hecho daño, yo te extiendo mi perdón, como diciendo, a pesar de todo esto, sigo siendo tu hermano, me reconcilio contigo, abro otra vez mi corazón a ti y seguimos adelante. Yo no olvido lo que me has hecho, pero seguimos adelante y seguimos juntos en los caminos del Señor y juntos en nuestro peregrinaje, ¿no? Y vimos también que la confesión de pecado debe ir acompañada de la acción. Confesar nuestros pecados y apartar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados y seguimos haciendo lo mismo, lo que estamos haciendo es un teatro. Lo que estamos haciendo es un paripé. Y lo que estamos haciendo realmente es, como decimos por aquí, pan para hoy, hambre para mañana, porque no hay un cambio de actitud. Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, tiene que haber un cambio. Hay que tener un arrepentimiento, hay que hacer la confesión y, por supuesto, hay que tener ese cambio. Eso es más o menos lo que vimos hace 2 semanas. Mirad lo que dice en Nehemías, en el capítulo 9, Nehemías, capítulo 9, versículo 9 al 1 al 3. Nehemías, capítulo 9, versículo de 1 al 3. Quien lo tenga lo puede leer. Nehemías 9, del 1 al 3. El día 24, a partir del 1, ¿no? ¿Sí? A partir del 1, ¿no? Nehemías capítulo 9, del 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie, en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Muy bien, fijaros que aquí encontramos una oración que es una confesión de pecados pública. Es decir, cuando hablamos de la confesión de pecados, podemos hablar de la confesión de pecados privada, y también podemos hablar de la confesión de pecados pública. La Escritura nos habla de las dos cosas. Hay una confesión de pecados directamente a Dios, hay una confesión de pecados directamente a mi prójimo, y hay una confesión de pecados que también podemos hacer públicamente. Y aquí encontramos cómo Nehemías públicamente
está confesando los pecados de su nación. Y fijaros que dice en dos ocasiones, en el versículo 2 y en el versículo 3, que está hablando de confesaron sus pecados. Es interesante que en dos ocasiones este hombre, este líder, esta persona impresionante como es Nehemías, está pidiendo, Esdras está confesando los pecados de su pueblo, ¿no? Y fijaros que nos dice una cosa también interesante. Nos dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y después dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esto es interesante, porque fijaros que nos está hablando de una confesión pública, nos está hablando de que confiesa el pecado de sus padres, que confiesa el pecado de la nación. O sea, lo que sus padres habían hecho lo había vivido Esdras o lo había vivido Nehemías. No, ellos vivieron otras cosas, pero el pecado de sus padres no lo vivieron. Eso tuvo que ver con la generación de sus padres. Sin embargo, él se mete en esa oración. Y él se mete en esa oración, no solamente él, lo vemos en otras confesiones públicas, como si tuviese culpa de lo que ocurre. Pero el dolor era tan grande, la situación era tan grande, lo que él estaba viviendo, que se implica en esa confesión de pecado como si lo hubiese hecho él mismo, cuando en realidad no lo había hecho él. Él habría hecho otras cosas, pero eso concretamente fueron sus padres, es decir, la generación de sus padres, lo que habían pecado y lo que habían hecho que se apartaran del Señor, que se apartaran de Israel. Y confiesa sus pecados, y es interesante que aquí una de las cosas que me llama la atención es que confiesa sus pecados y ese pecado directamente le lleva a la adoración. No sé hasta qué punto la confesión de pecados nos puede llevar a la adoración. No sé si, porque la confesión de pecados nos puede llevar a un arrepentimiento. La confesión de pecados nos puede llevar incluso a una humillación, en el sentido de que me humillo delante de Dios. La confesión de pecados nos puede llevar a una tristeza. Y es verdad, el apóstol Pablo también habla de esa tristeza que produce el pecado y el arrepentimiento. O sea, la confesión de pecados nos puede llevar a ciertas cosas, pero la confesión de pecados nos puede llevar a la adoración. Sí. ¿Tú estás muy seguro, Pepe? ¿Por qué? Porque cuando yo me confieso y pido perdón, y me da alegría de que sé que Dios me perdona, y entonces tengo ese doble. Te quitas una carga, como si te quitas Te una devuelve el carga. gozo de la salvación. Me suena a mí. Me suena a mí, me devuelve el gozo de la salvación. Me suena a algo que vamos a ver. Muy bien, sí, efectivamente. La confesión de pecado lleva a la adoración. Sí. Yo creo que es como la auténtica adoración es que tú también recibas, ¿no? Porque muchas veces vamos el domingo a la iglesia y estamos cantando o alabando y no se recibe porque estás mal, porque ahí hay algo, porque hay lo que dice Pedro, pues hay pecado. Cuando te quitas eso de encima, y lo único que lo puede quitar es que lo puede quitar, puedes llegar y entrar al lugar santísimo y Dios no tiene parte con el pecado. No sé si me explico, entonces, no sé, es como si fuera te sientes más limpio para poder entrar, más receptivo, más... Y yo creo que pienso, que puedes ir por ahí así, ¿no? Claro que puede llevar a la adoración. Una persona en pecado puede adorar, claro, pero cuando está limpio es como que siente esa limpieza de decir, ostras, y el Espíritu Santo también se mueve, no sé, el Espíritu Santo se puede mover en pecado, no sé si me sí. Y entonces pues yo creo que tiene que ir por ahí así. El pecado corta la relación con Dios. Claro. Esa relación que hay entre el hombre y Dios, el pecado la corta, de hecho la cortó en el pecado. Los siguientes pecados exactamente igual. Y hasta hace poco estuvimos viendo, Pedro nos habló del enemigo, que él quiere que pequemos, precisamente para que no estemos alejados, no estemos cerca de Ese es el trabajo del enemigo, el mantenernos alejados del Señor.
¿Cómo? Dando pecado. Es interesante porque si vamos al Antiguo Testamento y concretamente vamos a los sacerdotes y al tabernáculo, ¿cuándo entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Porque cuando eso entraba una vez al día, o sea, una vez al año. Entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero para entrar en el lugar santísimo tenía que hacer una serie de cosas. Y una de esas series de cosas era pedir perdón. Y ahí había un sacrificio donde el sacerdote había un sacrificio para él mismo, porque si había cometido un pecado, tenía que estar limpio delante de la presencia de Dios para entrar en el lugar santísimo. Y también confesaba el pecado de la gente, de la nación de Israel. Y entonces, en ese momento de expiación, ese momento donde él confesaba el pecado, tanto de él como de los israelitas, entonces entraba en el lugar santísimo. Con lo cual es una imagen muy gráfica de lo que tú estás diciendo. Y es que realmente el pecado nos impide entrar en el lugar santísimo. Sin embargo, la santidad sí hace que entremos en el lugar santísimo. Y una parte fundamental de esa santidad tiene que ver con la confesión de pecado y el arrepentimiento del pecado. Es imposible que no pequemos, hermano. Es imposible. En la historia de la Iglesia ha habido movimientos, que son lo que se llaman movimientos de santidad, movimientos como los metodistas, aunque dentro de los metodistas hay varios grupos, y otros grupos similares, en el que ellos creían que se podía llegar a la perfección, y pensaban que se podía llegar a un momento en que el creyente no pecara. Todavía hay grupos así, que hablan mucho de la santidad y enfatizan la doctrina de la santidad y creen que en un momento dado la persona, el Hijo de Dios, evidentemente, puede dejar de pecar. Yo no voy por ahí. Yo creo que la palabra de Dios, a mi entender, nos dice claramente que todos somos pecadores y que seguimos siendo pecadores. Y que hemos sido pecadores redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Y vamos a dejar de ser pecadores completamente cuando lleguemos a la presencia de Dios. Ahí sí será cuando ya se acabe este viaje de pecado, etc., ¿no? Pero es imposible, el hombre siempre peca. Y pecamos de pensamiento, pecamos incluso de omisión también, de no hacer lo correcto en momentos dados. Venga usted para acá, don Miguel, ¿qué hace usted ahí? Digo que hay un holograma, que hay ahí. Hay un holograma, un fantasma que hay ahí. Y entonces, bienvenido. Entonces, en el tema, todos pecamos. Lo bueno es que, sabiendo que somos pecadores, Dios nos dice, no importa si te arrepientes. O sea, yo puedo hablar contigo, yo puedo tener relación contigo, lo único es la capacidad de darnos cuenta que hemos hecho mal, arrepentirnos de ese pecado, confesarlo a Dios y ya tenemos entrada otra vez directamente al trono de la gracia. Porque es verdad que Dios no se junta con el pecado, no se junta con la maldad. Todo lo que Dios se junta es siempre acerca de la bondad, del bien, de la santidad, etc. Por lo tanto, nosotros como creyentes, hay un momento en que cuando creímos, todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, en su momento creímos en Jesús. Y para creer en Jesús había que dar la condición de darnos cuenta del pecado que hay en nuestro interior. Es imposible que acudamos a alguien que nos salve si no somos conscientes que estamos perdidos. Es imposible. Entonces, cuando somos conscientes que estamos perdidos, cuando somos conscientes que Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, y tenemos dolor por el pecado, entonces vamos a la cruz, vamos a Cristo, a que Cristo nos perdone. Ese día es irrepetible. El día en que confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, no habrá otro día en el calendario igual que a ese. Nunca. Pero después viene la cotidianidad. Después viene todos los días. Y todos los días, pues hay momentos, hay situaciones en que pecamos. Tenemos ira, nos enfadamos, tenemos rencor, perdemos los estribos, pensamos mal, engañamos, mentimos, hacemos trampas. O sea, todos los días. Entonces, en este sentido, claro que el arrepentimiento es algo cotidiano, porque el pecado, tristemente, todavía está ahí. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor y pedimos perdón y nos arrepentimos,
tenemos esa confesión que está diciendo aquí Nehemías, pues produce evidentemente, Esdras, produce en nuestra vida adoración. Cuando tú estás con tu corazón está mal, cuando tú estás hecho polvo porque has pecado contra Dios, cuando tú estás avergonzado de tu pecado, cuando tú estás llorando porque estás mal delante de Dios, porque has hecho algo, y de pronto tú vas a tu Señor y te tiras al suelo o te vas de rodillas y le dices, Señor, perdóname, he metido la pata, Dios mío, perdóname, y tú notas, no hace falta que lo notes porque es una promesa de Él, pero tú sabes, en base a esa promesa que Dios te da, tú sabes que estás perdonado, que Dios te perdona y que ya no lo va a tener en cuenta. En ese momento que tú te notas que has estado tan mal delante de tu Dios, al que tú más amas, y estás tan hecho polvo, con tanta vergüenza, sabiendo que has hecho algo que es incorrecto, en ese momento que te sientes perdonado, evidentemente hay un júbilo, hay una alegría. Y ese júbilo, esa alegría te lleva inevitablemente a la adoración. Esa alegría puede llevarte a la adoración individualmente, como familia también puede pasar, y por supuesto como iglesia. Cuando hay un pecado en la iglesia y se confiesa el pecado, pues puede llegar un momento en que nos vamos confesando los pecados, y no es la primera vez que un avivamiento empieza así, se empieza a confesar los pecados y hay un momento en el que todos estamos adorando. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados. Hemos sido limpiados y somos conscientes de esa limpieza y somos conscientes de que el Señor nos ha perdonado. Y una de las cosas que a mí siempre me fascina de esto, y tengo que decirlo, es que, por favor, cuando tú peques, cuando tú hagas algo delante de Dios que te produce dolor y tú sabes que has pecado, ten en cuenta siempre que Dios te perdona cuando hay un arrepentimiento. Pero ten en cuenta también que puede haber gente que te lo va a echar en cara. Ten en cuenta también que puede haber gente que te diga, es que tú hiciste, es que tú viste, es que tú hiciste esto, es que tú... Cuando te vengan ese tipo de personas, que los hay, cuando te vengan ese tipo de personas, tú di, vale, todo lo que tú digas, pero Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Y el perdón que cuenta es el de Dios. Evidentemente no cuenta el perdón de los demás. Somos seres sociales y siempre queremos que los demás nos quieran y nos aprecien y nos perdonen. Pero siempre hay dentro de las iglesias y de nuestra comunidad y en la familia, siempre puede haber, mira, ¿y tú te acuerdas de lo que hiciste hace 2 días? ¿Y tú te acuerdas de lo que hiciste hace 5 meses? ¿Y tú te acuerdas que te apartaste? ¿Y tú te acuerdas que...? Exactito. Sí. Cuidado con eso. Si alguien te recuerda tu pasado, no te preocupes, porque el Señor no lo recuerda. Lo recordará la gente mezquina, pero Dios no recuerda ese pecado. No lo olvides nunca. No lo olvides nunca, porque siempre puede haber alguna persona que sin querer, por suavizarlo, te puede producir dolor. No lo olvides nunca. Así que fijaros que Nehemías, Esdras, confiesa su pecado y le lleva a la adoración. Y lo hace público. Mira lo que dice en Esdras también, el libro anterior, Esdras, capítulo 9, versículo 5 al 7. Esdras, capítulo 9, versículo 5 al 7. Quiero que leer. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido desde el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades somos nuestros reyes y nosotros, y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy día. Muy bien, mira como aquí Esdras. Sí, la semana que viene tenemos que
ella. Nosotros. Bueno, Tenía una pregunta, Pedro, yo hablando del pecado. Si yo, por ejemplo, cometo un pecado contra alguien, ¿vale? Le he hecho daño a una persona y ahora yo me arrepiento, pero yo a esa persona no le digo nada. El Señor me perdona, pero esa persona no sabe que yo me he arrepentido, porque el daño lo tiene ella. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Para que el Señor también me perdone, tengo que pedir perdón a esa persona, ¿no? No tiene por qué. Sí. No hay que te perdonar. Porque esa Señor, persona, yo le he hecho daño, ya, pero es muy fácil, yo hace daño y decir, Señor, perdóname, pero esa persona se ha quedado con el daño y yo no digo nada. Entonces, claro, es muy relativo el perdón del Señor, porque el daño sigue ahí, para esta persona sigue mi daño hecho, que yo le he hecho. Claro, si yo quiero que el Señor me perdone, tengo que pedir también perdón a esa persona. El perdón al Señor no es relativo, es contundente. O sea, cuando el Señor te perdona y te perdona. Sí. No es tanto por el daño a la otra persona, que ahora entraremos, sino es por lo que uno está. Yo te perdono a ti. O sea, uno ha hecho algo mal, uno ha pecado, te confiesa a Dios su pecado y Dios lo perdona. Ahora, otra cosa es cuando ya hay una segunda persona o una tercera persona. Entonces está lo que es la restauración a esa persona. Entonces, si tú has pecado contra alguien, claro, yo peco contra Pepe, hablo mal de Pepe y lo critico y lo pongo, y yo me di cuenta que he pecado y le dije que he hablado mal de Pepe y le digo, Señor, he hablado mal de Pepe, perdóname. El Señor me perdona, evidentemente, y sabe lo que es el dolor que hay en mi corazón. Pero una parte de lo que yo tengo que hacer tiene que ver con ir a él. Con ella dice, Pepe, perdóname porque he hablado mal de ti. Claro que sí, tenemos que hacerlo ahora en su momento y en su tiempo. Porque a veces resulta que pasa algo con una persona y ha pasado ya mucho tiempo y si tú sabes que vas a hablar con esa persona, por seguir el mismo ejemplo, pasa algo con Pepe y yo dentro de 5 años me di cuenta que yo he hecho una barbaridad y pido perdón al Señor, pero a lo menos dice, bueno, merece la pena después de 5 años que yo vaya a Pepe y le diga, Pepe, hace 5 años pasó esto, cuando a lo menos eso ya le ha pasado, ni él se da cuenta, ni ha habido nada, a lo mismo resulta que todo lo que se haga tiene que ser en el momento adecuado, porque si no se hace en el momento adecuado, después ya no es igual, no es lo mismo. Lo que tú acabas de decir, si te das cuenta a los 5 años, pues mira, ha pasado 5 años. Pero lo malo es cuando te das cuenta a los 2 o 3 días y por tu orgullo no va al hermano ni pide. Eso es. En este sentido, claro que sí, por supuesto que sí, Nuria, hay que pedir perdón al hermano. Cuando soy consciente que yo he hecho algo malo, yo tengo que ir al hermano y decir, hermano... Es una humillación. Pero sí. es que la humillación trae el perdón. Claro. Es que tienes que pasar por ahí. Y además pierdes bendiciones con ese hermano que no te comunica. Yo te he contado una mentira y tener que ir a ti y decirte, Pepe, es que lo que te dije no es verdad. Te mentí. Buah. Eso es. Cuesta. Bueno, el mismo es... Y más porque tienes una convicción de mí, una concepción de mí, sea Pepe, sea mi esposa, sea mi hija. Es que es decirle. El mismo Jesús dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Cuando una persona realmente pide perdón a lo que está haciendo, es verdad que puede que la gente muchas veces no vamos por orgullo, pero el que va porque ama profundamente al Señor y sabe que tiene que hacer lo correcto. Y a veces lo correcto, casi siempre lo correcto nos cuesta, pero hay que hacerlo. Y el Señor bendice esa actitud. Yo creo que aunque pase mucho tiempo, tienes una deuda. Yo también lo creo. También le pensé. Y no te vas a quitar la losa. Una deuda. Cuando yo me convertí, Esa persona que tú has hecho daño. yo me convertí en marzo, pues un mes y pico antes de convertirme yo pasé con un amigo mío por una pastelería en la calle Parra, por la Macarena. Pasé con un amigo y entramos en una pastelería y compramos un pastelito o tal. La señora que nos atendió, no sé, entró un momento a la almacén y yo cogí 3 o 4 tonterías, 3 o 4 pastelitos, me los robé, vamos. Y yo pagué y mi amigo compramos pastelitos, pero yo
me llevé 3 o 4 pastelitos. Era tontería, yo no me acuerdo si era una mandarina, era una tontería. No lo que fuera, pero me lo llevé. Pues, que sí, no, que me lo robé. No le estoy quitando hierro, al revés. Puedes hacer una X en Hacienda y decir... Sí. Entonces yo probé los... Porque literalmente era eso. Me llevé los pastelitos y tal. Yo no tenía conciencia de culpa ninguna. Yo era creyente, al revés, era un héroe. Me había llevado y mi amigo, los dos estábamos contentos de Pascua. Cuando yo conocí al Señor al mes y pico, mi vida dio un vuelco. Y al cabo de los días, yo me acordé de esa pastelería. Y dije, yo le he quitado a esta mujer otra pastelería, que era nada. Pero y fui a la pastelería. Y le dije, mire usted, yo hace un mes y pico entré aquí y le quito unos pastelitos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le tengo que pagar? Y la mujer se me quedó así, sí, la mujer se me quedó con la vida, pero ¿cómo? Y le expliqué que había conocido el fin. El caso es que no me cobró, o sea, me pidió que me fuera y que no pasaba nada. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de lo que Chari está diciendo en su momento. Pero tengo otro ejemplo que es diferente. ¿Sabéis? Hace unos cuantos años, borra un momento, quítalo, Pablo, quítalo. Pero yo no lo vi correcto eso, Pedro. Yo vi traer un malestar a la iglesia. En el que tú a un hermano, oye Pepe, que he hablado mal de ti y te he puesto, perdóname Pepe. Ya está. Ahora, después de que pase 10, 15 años, que Pepe ya ni se acuerda ni nada, y puede ser incluso peor el plantearlo, eso, por al fin y al cabo es una tontería, pero hay situaciones como cosas entre matrimonio, situaciones de dinero, etcétera, que pueden levantar ascuas y pueden levantar un fuego que por no decirlo en su momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. De todas formas, con el tema este de los pecados de la iglesia, que se pone cada uno su manita en el corazón, a ver quién no ha pecado y quién tiene oculto pecado. Que la iglesia no crece. ¿Qué es lo que crece en la iglesia? ¿Se llena de gente? Eso no es crecer la iglesia. Eso no es crecer la iglesia. Yo he visto iglesias crecer de una forma tremenda en un momento determinado, y era un montón de gente que venían de otra iglesia que venían ya a tocar. Sí. Ya venían en avalanche, porque ahora está de moda la iglesia esta, y todo el mundo a esa iglesia porque está de moda. Y porque me peleo con la mitad de la otra iglesia y le voy... Pero eso no es Eso no es espiritual crecimiento que quiere el espiritual. Señor. Eso no es crecimiento espiritual, ni eso es lo que pedimos siempre, que haya un avivamiento, no avivamiento, no se dice eso. Y hay iglesias que se quedan paraditas, y no siempre tiene que ser porque haya un pecado oculto. No tiene por qué. Que también puede ser, pero que no tiene que ser. Puede ser porque los hermanos no hacemos la labor misionera que deberíamos hacer, por ejemplo, también. Es que hay muchas cosas. Examinar a fondo una iglesia es muy complicado porque son muchas cositas las que hay con esto. Y hablando del tema, esto me voy a hablar ahora, hablando del tema del pecado, que Dios perdone y demás, hay pecados que Dios perdona. Pero contra quien peca no. Por ejemplo, tú metes la manita en el cajón, tú eres el empleado del banco, metes la manita en el cajón y te lleva un dinerito, o la haces volver, los controles no son los que deberían de haber, y no hay quien vea quién se ha llevado este dinero. Tú te arrepientes. Algunos se arrepienten y siguen con el dinero en el bolsillo, pero otros supongamos de que se arrepienten y devuelven el dinero. Pero al devolver el dinero al banco y el banco enterarse de que tú has
has devuelto dinero porque antes lo has cogido, tú estás en la calle. Porque el banco no perdona. O sea que Y que todo tiene su... todo tiene su historia. Mm. Todo tiene su historia. Como alguien me dijo una vez que Dios perdona, Dios perdona y olvida, el hombre perdona pero no olvida, y la naturaleza ni perdona ni olvida. Lo que tú haces durante tu vida, lo pagas después durante la vejez. Mm. O sea que, Sí, el pecado siempre tiene sus consecuencias. claro, Siempre. además, de hecho, la primera consecuencia del pecado es la muerte. Lo que pasa es también que tenemos que pedir al Señor sabiduría, como estábamos orando antes al principio. Tenemos que pedir al Señor sabiduría porque cuando, por ejemplo, hay un pecado que tiene que ver con la sustracción de un dinero, de un robo, y tú te has llevado un dinero de la iglesia, de tu trabajo, de la comunidad de vecinos, de donde sea, una vez que tú reconoces el pecado, lo normal es devolver el dinero. Eso es lo normal, devolver el dinero. Pero es verdad que después también tiene todo su... Porque ahora tú te planteas éticamente, tú dices, yo tengo que devolver el dinero, pero por ejemplo, lo que él ha dicho es, bueno, que es, digamos que no es lo normal es que tú devuelvas el dinero y la gente te dé las gracias. Y te digan, no, gracias por devolver, o por lo menos te digan, ha sido sincero, ¿no? Ahora tú dices, me estoy jugando mi puesto de trabajo por devolver el dinero y entonces tienen esas aristas, hay que... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Sí, Lo siento, hay que hacerlo. Claro. Porque eso es lo que dice, como viene a la policía a decir que matado, que me van a meter en la cárcel. Claro, pero que lo siento, matado tienes que decirlo y te tienes que meter en la cárcel, tío. Es que él se la paga del pecado. Ahora, que te sientas perdonado. Bueno, pues a lo mejor su familia, tú lo has matado y su familia pues no te va a perdonar. Pero tú ya te sientes perdonado por el Señor, pues estupendo. Pero tú pagas, tú tienes que pagar ante la sociedad. Que la sociedad es el banco y no te va a echar, pues te echa. Está bien. Otro, pero es que hay que parar. Así que eso desgraciadamente es así. Igual que les pasa a ellos. Ellos tienen o los jóvenes, todas nuestras acciones tienen sus repercusiones. Así que yo estoy. Y desgraciadamente no queremos pasar por eso. Pero ¿qué pasa? Lo siento, pero no quería acostarme contigo. Ya, pero es un niño. Ahora acabo con él. No. Mándalo por Amazon. Es una repercusión, no sé si me Esa no es la vergüenza del pecado, esta es la historia. Pero lleva razón. Ahora duele porque sabes que otros lo hacen y sabes que tu acción ahora pero tienes que pasar por ahí, es que tienes que pasar por ahí, que no siento, que hay que pasar. Y hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Cuando Dios dice, es como el Señor ha hecho esto, tengo que devolver esto, está el riesgo de que no me hable, está el riesgo de que pierda mi familia, o está el riesgo de que me expulsen del trabajo. Pero eso, nuestra responsabilidad es hacerlo. Después Dios se encargará La del humillación resto. Sí. es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que pecaban, pedían perdón al Señor, pero antes de perdonarlo el Señor tenían que ser humillados para que vieran el pecado que habían hecho. Pasa con nosotros igual, hemos metido la pata, primero pedimos perdón al Señor, sacamos la pata, pero como consecuencia de haber pecado, tenemos que recibir lo que hemos hecho mal. Restaurar en lo que se El pueda, Señor nos va a claro. perdonar, pero vamos a recibir las Ya como consecuencias ser del humano, pecado. Es Eso peor que te eche porque te hayas descubierto y no te hayas confesado. Sí. Es peor porque dice, al final más tiempo ni pedir perdón, ni de devolver. Eso me pasó. Bueno, eso pasó una vez en una iglesia muy cercana a la nuestra. Y el pastor es que le estaban diciendo, oye, es que te has metido la mano, es que has metido la mano, es que se está dividiendo la iglesia, es que la iglesia se desmoronó entera en España y aún así decía que no. Y había evidencias claras, hermanos que habían dicho sí, mira, sí. Y aún así, nada, y que no, viene contra la pared y no. Y se desmoronó la iglesia, cerca de 700 personas que ahora quedan, no sé si siquiera se cuenta por 700 personas en toda España, así de pronto, y por RR no, por lo fácil que hubiese sido, oye,
yo no creo en la maldición en la iglesia, ni mucho menos. No creo que haya una maldición eclesiástica, igual que tampoco creo que haya maldiciones generacionales, etcétera, ¿no? Aunque entiendo que hay unas consecuencias de los padres a los hijos, eso sí es cierto. Pero fijaros, tenemos que provocar la confesión de una iglesia cuando está en pecado. ¿Debe ser el Espíritu Santo quien haga que esa persona confiese los pecados? Hay momentos y situaciones. Yo conozco, creo que lo he comentado en alguna ocasión, conocía a una iglesia que el pastor de la iglesia tuvo un lío con una señora y engañó a su esposa con alguien de la iglesia. El consejo de la iglesia lo supo, y por miedo a las consecuencias no lo dijo a la iglesia ni lo puso en disciplina, por la miedo a las consecuencias que pudiese atravesar la iglesia. Como iba a decir a la iglesia, el pastor se ha acostado con fulanita y su mujer está hecha polvo y el marido de la otra está hecha polvo. Entonces prefirieron ocultarlo. Y ni siquiera pusieron en disciplina al pastor, sino que el pastor continuó con su labor, con la poca vergüenza de continuar con su labor. Bueno, al cabo de un tiempo, de 2, 3, 4 años, volvió a tener otra relación con otra señora. Se arrepintió el mismo molde. Vamos, que yo lo conozco ahí. Se volvió a repetir el mismo molde hasta una tercera ocasión. Ahí sí que hay que tener una confesión de pecado. Ahí el liderazgo tenía que haber salido y haber dicho: mira, hermano, nuestro pastor vamos a ponernos disciplina. Y vamos a dejarlo, ¿no? Con la misma mujer, y que tiene que dejar el ministerio. Yo soy muy radical en ese sentido. Un pastor, nada. Con la misma mujer, Pedro. El liderazgo en la primera ocasión tenía que haber dicho: hermano, y si se hacía, en la segunda ocasión tenía que decir: hermano, pedimos perdón porque hemos ocultado un pecado. Pero una iglesia que oculta un pecado no tiene la bendición de Dios, eso está claro. Entonces, ¿hay momentos en que debe de haber confesión pública de pecado en una iglesia? Sí. Y eso es bueno para la iglesia. Ahora, después hay momentos, situaciones en que son cosas personales y tal, en las que cada uno piensa de una manera determinada. Y ahí ya entramos en otras facetas, ¿no? Pero cuando hay una confesión donde el liderazgo está incluso metido, o donde hay grupos de familias importantes de la iglesia que están metidos y están haciendo daño, ahí tiene que haber confesión de pecado. No obligado por nadie, pero sí producido por el Espíritu Santo. Pero la persona tiene que también decir: hermano, vamos a poner desde el liderazgo, hermano, no lo hemos hecho bien. Pero claro, como he dicho antes, una cosa es hacerlo en su momento, y otra cosa es hacerlo 15 años después. En el Nuevo Testamento lo vemos, como dijo Pablo: hay entre ustedes un hijo que se estaba acostando con la mujer del padre, el tal se ha echado radicalmente. Sí. Aunque a lo mejor había pedido perdón y todo, pero eso es una ofensa para mí. Y la iglesia lo estaba permitiendo. Digo. La iglesia lo estaba permitiendo, sí. Así que fijaros, hermanos y hermanas, hoy es una tarde calentita, estamos hablando de el cotilleo evangélico. Hoy hemos seguido hablando sobre la importancia de pedir perdón, la importancia de confesar nuestros pecados, y hemos hablado de la importancia de hacerlo públicamente, y también hemos visto cómo Islas también confiesa su pecado y cómo el pecado, la confesión de pecado nos lleva a la adoración, que es algo precioso. Y hemos hablado también de algunos asuntos ya relacionados con ejemplos que conocemos, que hemos vivido, que sabemos, etc. Ojalá que Dios nos ayude a nosotros a que no ocurra eso en nuestras vidas, a que no ocurra en la iglesia algo similar, ni mucho menos, y que cuando haya pecado individualmente, que cuando yo he pecado contra alguien,
que le pida perdón al Señor, lo primero, que tenga vergüenza. Es una cosa interesante, cuando David peca y escribe el Salmo 51, él no se va por la rama. David me encanta porque es muy directo, él dice, contra ti solo he pecado. No significa que él no hubiese pecado contra Betsabé y contra Urías Eteo. No, lo hizo. Pero él sabía que a quien le había hecho más daño era al Señor. No olvidemos nunca que el pecado, en primer lugar, siempre le hace daño a Dios. Es el primero que le hacemos daño. Después hacemos daño a otra gente y a esa gente también hay que pedir perdón. En la medida en el que lo antes posible y de verdad, no siendo un paripé ni un teatro. Y que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para que seamos consecuentes con todo y tengamos la capacidad para pedir perdón y tengamos la capacidad para perdonar, que esa es otra. Que a lo mejor resulta que yo he metido la pata, o Pepe viene y me pide perdón porque me metido, y yo le digo a Pepe, anda, no te perdono. Cuidado con eso, porque tenemos que tener la capacidad de perdonar Como el Señor nos perdona. como nos perdona. O sea, si alguien me dice, yo no puedo decirle, no te perdono porque me has hecho mucho daño y que la maldición de Dios caiga sobre ti. Si el Señor perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Pero tenemos que tener esa doble vertiente, capaces de perdonar y también, por supuesto, de ser perdonados. Yo apuntaría una cosa porque me quedo con lo que dijo Jesús en lo de en la oración, el modelo de oración, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero el siguiente versículo es el que yo transmito y oro todas las noches. Y Señor, no me metas en tentación y líbranos del mal. Porque yo sé cómo soy yo. Yo no sé cómo es Miguel, yo lo conozco pero yo sé cómo soy yo. Yo me conozco a mí mismo. Pablo lo decía. ¿Sabes cómo soy, Señor? Tú sabes cómo soy. No me dejes en tentación. No me dejes solo ante el monedero. No hagas que mienta por una tontería. Así que después lo pones y piensas y dices, ¿qué es una tontería? Porque me he airado con este compañero de trabajo cuando le tenía que haber dicho tal. Sí, no me tentación, no hagas quítame estas cosas, Señor. Y es un modelo de oración. O sea, si Jesús nos lo dice como modelo de oración, es porque realmente también tenemos que decirlo, ¿no? Oye, Señor, no nos metas. Él conocía cómo era el espíritu humano, el ser humano. Claro. También tenía su humanidad y sabía por dónde pasaba el hombre. Los peligros que tenía el hombre. Y líbranos del enemigo, que bueno, que... Muy bien, familia. Pues os voy a animar y me voy a animar también a que en esta semana, si recordamos algo que no haya pasado 10 años, o sea, que sea breve, que haya sido hace poco, tenemos algo contra alguien en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en el bloque donde vivimos, en la calle donde vivimos, en la iglesia, si tenemos algo contra alguien o hemos hecho algo contra alguien, quizás sería bueno decir a esa persona durante esta semana decir, mira, perdóname porque la semana pasada pasó esto, o perdóname. Entonces, yo lo pongo ahí, por si tenemos algo contra alguien. ¿Tú qué tienes contra ella? Cuéntanos, venga, da un besito. Venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estas dos son pirimili, en fin. Entonces, como tenemos tipizape, aunque hoy está típico, no está zape, no tenemos pirimili. Os animo a si tenemos algo contra alguien, que se lo digamos y le pidamos perdón. Si le hemos hecho algo. La segunda cosa, os animo que durante la semana leamos el Salmo 51. Leamos el Salmo 51 y lo comentamos a la semana que viene. La semana que viene ya empezaremos con otro tema. Pero podemos leer el Salmo 51 y comentamos algo breve la semana que viene. ¿Os parece? Sobre este tema de la confesión de pecado.